Hablando un poquito de los atributos de Dios, de cómo Dios se ha revelado a nuestras vidas a través de la Biblia, los atributos de Dios, habíamos dicho que es las características de Dios, el carácter de Dios, cómo Dios es, y eso lo podemos comprender o poder tener un entendimiento aún así limitado a través de la Biblia. Una de las características que tiene Dios, o uno de los atributos que tiene Dios, es su eternidad, o sea que Dios es eterno. Dios ha existido siempre. Él no tiene principio ni fin. El Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, hablando de Dios, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea que en este pasaje y en otros más, describen a Dios como que tenía existencia, propia existencia en sí mismo, desde antes de la creación. Él creó el tiempo, pero no está limitado por el tiempo. Otro versículo más interesante está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, dice la palabra, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. O sea que Dios es eterno. Esto es uno de los atributos que la Biblia dice que Dios tiene, que se revela en nuestras vidas como el Dios eterno. Él es el inmortal. En Juan capítulo 17, versículo 5, esto es, también llama la atención, porque Jesucristo también es eterno. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que Jesucristo existía antes que el mundo fuese, porque obviamente la Biblia también revela que Jesucristo es Dios. El Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, hablando de Jesucristo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que Dios es eterno, no está limitado por el tiempo. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él tiene existencia propia y su eternidad es infinita. Así que Dios creó el tiempo, pero Él existe fuera del tiempo, no está limitado al tiempo. Dios no tiene ayer o mañana, Él lo ve todo al mismo tiempo, simultáneamente, porque no está sujeto al tiempo. Nunca ha aprendido nada, siempre lo ha sabido todo. Y terminamos esta reflexión con Isaías capítulo 57, versículo 15, sabiendo que Dios, a pesar de ser eterno y tremendamente asombroso para nosotros, se interesa por su creación y Él quiere y anhela vivir también en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dice Isaías 57, 15, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este versículo comienza diciendo que Él es el alto y sublime, el que habita la eternidad. Dios habita en la eternidad infinita, no tiene principio y no tiene fin. Pero aparte de todo eso, que nuestra mente es limitada para comprender toda esta revelación de Dios a través de la Biblia, dice que también quiere habitar con el quebrantado y humilde de espíritu. Qué interesante, qué asombroso, que Dios se interese por su creación y tenga el anhelo de vivir con aquel que está quebrantado y humilde de espíritu, la persona que es dependiente de Dios. El quebrantado y humilde habla de una persona que reconoce su incapacidad, reconoce su necesidad de Dios y acude a Dios con un corazón quebrantado y humilde. Y eso debe movernos a una profunda y enorme adoración por este Dios maravilloso que tenemos.